Interrumpimos nuestra transmisión para contarte de que la mejor forma de apoyar el canal es suscribiéndote, porque este año tenemos el objetivo de llegar a las 1000 suscripciones. Así que depende de ti, te invito a ir a la parte de abajo del video, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, porque es la mejor forma de apoyar el canal. Así que si ya lo hiciste, continuemos. Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por el canal, ser nuestra tercera invitada de algo que pensábamos que pues no le iba a gustar a la gente y en realidad nos está gustando. Creo que es más que todo una buena posibilidad para que la gente escuche acerca de nosotros que estamos envueltos en la cultura, en el patrimonio, y al final también somos jóvenes y vivimos una serie de cosas ahora en nuestra etapa en el mundo laboral, y creo que a la gente le está gustando escuchar esto de nuestros invitados. Así que para mí, de verdad, de todo corazón, es un honor tenerte aquí en el canal. Te conocí trabajando y nada, es una profesional excelente, y estoy seguro que toda la gente que escuche y que vea este video se va a llevar esa impresión de ti y seguro va a aprender mucho. Pero como estoy hablando de ti, me gustaría también que te presentes, que la gente conozca quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora. Así que bienvenida al tercer podcast de Buen Dato Crack llamado Entre Broche y Bailejo. Bienvenida, Tania. Vale, muchas gracias, Osby. En primer lugar, felicitarte y agradecerte por pues, pasarme la voz e invitarme a tu canal. Y nada, hola a todos, mi nombre es Tania y pues yo soy bachiller en arte, que es como se llama la carrera en San Marcos, que en realidad es Historia del Arte. Y pues estoy aquí para compartir un poco sobre mi experiencia en la carrera y comentarles curiosidades o inquietudes que surjan en la conversación. Sí, Tania, tú eres de arte, y la verdad es que así como les pregunté a mis compañeros de arqueología de dónde les vino cuando eran estudiantes de colegio, jóvenes, bueno, adolescentes, en realidad niños, ¿de dónde nace ese gusto tuyo por el arte? ¿Cómo es así que terminas estudiando esta carrera? Vale, creo que podríamos empezar con el hecho de que estudiar historia del arte no es una carrera tan conocida ni tan convencional. O sea, de hecho muchas personas no saben que existen y yo tampoco lo sabía. Entonces, de alguna forma el arte estuvo presente en mi vida desde que yo fui muy pequeña. Estuve más que todo involucrada en el quehacer artístico, es decir, estaba metida un poco en la música, el conservatorio, en el ballet, en el teatro. El teatro me gustaba un montón. Y cuando pues ya estaba por terminar la secundaria y era momento de escoger una carrera para la vida, entonces comencé a averiguar opciones, y de hecho mi primera opción era estudiar literatura o filosofía, hasta que revisando las carreras que tenía San Marcos encontré la carrera llamada arte y dije, wow, ¿por qué no? Y cuando vi la malla, pues lo primero que noté era que no era la carrera precisamente para ser artista, sino más bien para estudiar el arte. Y en ese momento dije, wow, o sea, en verdad esto es para mí, esto es lo que siempre he querido hacer. Porque dentro de todo lo que comenté, de que siempre estuve metida un poco en el mundo del arte, algo que era verdad es que nunca me sentí como que artista. O sea, si bien había hecho ballet siempre, nunca dije soy una bailarina. O si bien había tocado violín, nunca dije, ok, soy violinista o quiero ser violinista. Entonces cuando me di cuenta que había una carrera que justamente estudiaba las expresiones artísticas sin necesariamente ser el artista, pues dije, ya, esto está muy interesante, porque además es una carrera de humanidades, que era lo que yo estaba apuntando, ya fuera filosofía o literatura. Y nada, averiguando un poco más, me di cuenta que también tenía que ver, por ejemplo, con el estudio de la arquitectura, con el estudio de teorías del arte, con crítica de arte, con trabajos en museos, y dije, wow, esto es genial. Entonces, fue así un poco que me enteré, comentaba, es una carrera que cuando la estudias, tanto en la universidad como cuando egresas y decides
a qué dedicarte exactamente, es una carrera muy dinámica. Entonces realmente les aseguro que estudian historia del arte como... O sea, no es que esté vendiendo la carrera, pero realmente no se van a aburrir porque es... Tú mismo vas construyendo quién quieres ser dentro de esta disciplina que es la historia del arte. Y pues hay tantas áreas en las cuales te puedes desempeñar o desenvolver que es muy rico, muy, te vas nutriendo siempre cada vez más y es como que, como que no te cansas, no, nunca te aburres. Interesante. Sí, o sea, en realidad es tan diverso y también todos los conocimientos que puedes adquirir a partir de la carrera de arte. ¿De historia del arte deberíamos llamarla o arte? No sé si me puedes aclarar eso. Sí, historia del arte creo que ayuda a entenderlo mejor. Bien. Y tú me contabas de que, bueno, decidiste, viste la carrera. ¿Alguna vez, como nos pasa a nosotros los arqueólogos, porque no es una carrera conocida, es una carrera que no se conoce mucho, ¿cómo lo tomó tu familia cuando le dijiste tipo quiero estudiar arte? Bueno, habías estado relacionada a cosas de artísticas. ¿Cómo lo sentiste? ¿Te sentiste mucho apoyo por ese lado? ¿Dijeron que estás estudiando? No, todo lo contrario en realidad. Recuerdo que mi mamá me dijo algo así como, cuando escojas qué estudiar, porque yo le había pedido a ella una sugerencia y mi mamá me dijo, no te la puedo dar porque no te puedo decir qué estudiar, porque eso es para toda la vida y no quiero que luego me eches la culpa. Tú escoges, o sea, siéntate totalmente libre de escoger lo que tú desees. Y yo sé que es algo que muchos hubieran querido tener, pero también, pucha, el tener 16 años tampoco es como que estemos tan seguros de lo que queremos hacer con nuestras vidas. Exacto. Entonces, bueno, algo que ella me dijo fue como, estudia algo que luego con el pasar del tiempo y de tu vida puedas decir, wow, todo esto me puedo llevar de lo que estudié. O sea, como en un colador pasar todos los conocimientos y decir, todo esto me quedó, ¿no? Y me sirve no solo para generar ingresos o trabajar, sino en general para mí, o sea, para mi vida. Entonces, por ahí que iba un poco mi gusto por las humanidades, de querer estudiar algo que yo lo disfrutara y que me ayudara a reflexionar sobre la vida y todo este asunto. Entonces, en verdad tuve el apoyo de mi familia siempre y agradezco muchísimo eso. Nada más, creo que por ahí unos que otros de mis amigos o profesores del cole se sorprendieron porque esperaban que yo estudiara algo como artes escénicas o arte dramático, teatro, actuación, porque estaba muy metida en eso en la secundaria, ¿no? Recuerdo que formamos un club de lectura y también siempre me presentaba en el teatro, en obras de teatro y todo lo demás. Entonces, como que tenían una expectativa en ese sentido de mí. Y luego decir que iba a estudiar una carrera más bien teórica y de humanidades, pues como que les parecía un poco extraño. Pero creo que solo eso, o sea, después siempre como que hubo apoyo, menos mal. Bien, y bueno, y ya cuando decides estudiar en San Marcos, ¿cómo fue esa primera entrada a la universidad pública? No sé si venías de un colegio particular, de un colegio público. El paso de un colegio a la universidad también a nivel de exigencia es muy diferente. ¿Cómo fueron esos primeros años yendo a la Facultad de Letras en San Marcos? Sí, creo que más allá del colegio era el tema de que yo estudié en Trujillo, la primaria y la secundaria, o sea, toda mi vida. Y vine a Lima para poder hacer la universidad, entonces más que todo fue ese tránsito de una ciudad pequeña a una ciudad mucho más grande. El tema del transporte era algo que me agobiaba bastante porque en Lima, vivas donde vivas, todo es lejos. Entonces, wow, o sea, era comerme horas en tráfico, no sé, eran cosas que yo no había vivido antes, pero que también estaba dispuesta a vivir. O sea, creo que fue una buena experiencia. Recuerdo que los primeros días en la universidad se sentían increíbles, ir conociendo a personas nuevas que estaban interesadas en lo mismo que tú. Y, por ejemplo, recuerdo el primer interfacultades de danzas. Para mí fue increíble, era como, wow, o sea, no lo cambiaría por nada. Creo que
ese fue el tránsito más difícil, el tema del transporte y ello, pero después creo que no, todo lo demás estuvo bien. Eran muchos retos, eso sí, porque ahora tenías a profesores exigentes y que quizá no tenían compasión de ti, no tenías con quién ir, no sé, pues a llorar tus penas por algún curso o algo por el estilo, ¿no? Porque ahora eres tú y la universidad, ya no estás con profesores que puedan ayudarte o compañeros que has conocido toda tu vida. O sea, particularmente yo estuve en un colegio donde tengo a mis mismas amigas desde primero de primaria, entonces literalmente todo lo que conocí en San Marcos era gente nueva y eso era genial, era muy, muy bonito, una experiencia muy enriquecedora y además es San Marcos, todo es genial dentro de Pues sí, la universidad te permite vivir una serie de experiencias que más allá de lo académico, como tú dices, te quedan para siempre, ¿no? Y es como que un pedacito de ti siempre te jala a la universidad, están recuerdos, memorias y sí, todo, ¿no? O sea, hace tiempo no vuelvo por allá a dar una vuelta. ¿no? No voy hace tiempo, debería volver, siquiera para recorrer por Yo sí donde. he ido en plena pandemia, es ¿Cómo chévere, se siente? Una vez egresado, ¿cómo se se siente? siente fuerte. Ya, ¿Qué? una vez que ya has terminado la carrera, es decir, ya no es como que al día siguiente me toca ir, Mm, sino, ¿cómo lo sientes? Muchos sí, se recuerdos, siente muchas. fuerte. Es como mucha nostalgia, ¿no? Sobre todo era con la pandemia. O sea, regresé a San Marcos, o sea, ya dentro de la pandemia, regresé el año pasado, como para esta época más o menos. Y se sintió muy fuerte, porque toda la universidad estaba vacía. Y era como en cada pequeño rincón había un recuerdo, ¿no? Y que, claro, o sea, no han pasado muchos años, pero creo que sí se siente fuerte. O sea, no sé si te ha pasado cuando has regresado a la universidad. O sea, no he vuelto desde la pandemia, o sea, desde antes de la pandemia no estuve, pero sí tuve la posibilidad de como que ya, no sé si sentir en esa parte en la que de repente son los últimos días de la universidad y no eres todavía como que muy consciente de que tipo ya la siguiente semana ya no vas a venir. Entonces me pasó ya después de un par de semanas, inclusive ya entrando a trabajar, haciendo otras cosas en las que uno extraña esa sensación de. Y se pasa muy rápido, la verdad es que yo siento que se pasó muy rápido. Sí, creo que voy a empezar a estudiar otra cosa para volver a la. Sí, sobre todo porque uno ni se da cuenta porque, o sea, no sé, si recuerdas antes de la pandemia, literalmente vivíamos ahí. O sea, uno está ahí todo el día, literal. Sobre todo cuando tienes como cursos, al menos en arte es como a veces tienes cursos en la mañana y tienes que esperar todo el día hasta tus cursos de la noche. Entonces vives en la universidad básicamente y no te das cuenta de la rutina y después simplemente se acabó. Y ahora, hablando un poco de historia del arte, de tu carrera, porque creo que es algo que a mucha gente le puede interesar. Ya cuando estuviste desarrollando los cursos, ¿cuál fue esa área especial de la historia del arte de la carrera que te empezó como que a llamar más la atención? Dijiste, esto puede ser lo mío. Si tienes también, por ejemplo, recuerdo si fue un curso en específico, una Ya. profesora en especial, o profesor. Ujú. Creo que me llamaron mucho la atención y me interesaron bastante los cursos de arquitectura. Nosotros llevábamos historia de la arquitectura del Perú antiguo, historia de la arquitectura virreinal, historia de la arquitectura republicana y moderna. Entonces, la llevamos desde que estamos como a los inicios de la carrera y creo que fue el curso que más disfruté por el tema, ¿no? Comencé a darme cuenta que desde siempre en verdad me había interesado en la historia de los espacios, ¿no? Y entonces recordaba cuando estaba en Trujillo y caminaba por cierto lugar o entraba a cierta iglesia y quería saber un poco más, o sea, ¿qué es este lugar? Pero que alguien me cuente la historia, o sea, quiénes vivieron aquí, por qué se construyó de esta forma, qué hay de especial en este sitio, cuántos años tiene, por qué este material, por qué este espacio. Y todas esas preguntas eran resueltas en el curso, ¿no? Porque claro, o sea, no necesariamente estudiábamos Trujillo, pero el curso me permitía relacionarlo con los espacios en los cuales yo había crecido,
en los espacios en los que yo había vivido y que había asistido regularmente, ¿no? Entonces, bueno, más que Trujillo es una ciudad con mucha historia y pues le daba respuesta a estos espacios que estaban como en mi memoria, iban cobrando un sentido. De hecho, creo que todos los cursos de arquitectura, todos los trabajos de investigación que hice los hacía sobre Trujillo. O sea, teníamos que escribir sobre reducciones indígenas y iglesias en reducciones indígenas. Cogía las 4 iglesias de reducciones indígenas de Trujillo, investigaba sobre ello y era de alguna forma ir construyendo esa historia vacía, no solamente de quién era yo, sino de mi ciudad, ¿no? Y allí como que cobraba sentido nuevamente lo que me había dicho mi mamá, ¿no? Estudiar una carrera que pueda llenarte, ¿no? Para la vida. Y justamente poder estudiar estos espacios que se vinculan al lugar donde yo crecí fue lo más genial del mundo. Y de hecho hasta ahora, parte de lo que me dedico ya en mi vida profesional, de egresada, tiene que ver con realizar memorias históricas de espacios inmuebles, ¿no? De patrimonio inmueble, es decir, edificios, patrimonio edificado. Y bueno, desde la historia del arte, pues nosotros podemos realizar todas las memorias históricas, visuales, documentación y demás de cualquier edificio que necesite ser recuperado o ser incorporado en el patrimonio nacional. Entonces, sí, creo que los cursos de arquitectura fueron los que más disfruté. Sobre todo recuerdo uno que era arquitectura virreinal y el arquitecto Fabri nos llevaba a Casona de San Marcos. O sea, todo ese curso lo hicimos en Casona de San Marcos. Además, un espacio fuertemente cultural y muy bonito. Hacíamos como 1 hora, 2 horas de clase y luego nos íbamos al centro con el profesor y, o sea, era in situ hacer las clases. Entrábamos a una iglesia, entrábamos a otra iglesia, llegábamos a una plaza, el profesor nos explicaba, sacábamos cuadernos de dibujo, sacábamos lápices, nuestras tareas eran hacer los trazos, hacer las líneas de los retablos y demás. Entonces era un curso que era bastante práctico en ese sentido y creo que por eso lo disfrutamos un montón. Además que el profesor como que siempre tenía esta iniciativa de poder vincularnos con nuestras propias historias. Doy un último ejemplo. Cuando llevamos arquitectura del Perú antiguo, el profesor nos dijo que nuestro trabajo de investigación iba a ser sobre la huaca que estuviera más cerca de nuestras casas. Y, por ejemplo, no quería que hablásemos de Pachacamac, que es grande, o no sé, de cualquier huaca que fuera enorme, sino quería o de Machu Picchu, por ejemplo, huacas de las que nadie ha escrito, que están como metidas en todos lados, porque vivimos en Lima y Lima está llena de huacas, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería que justamente escribiéramos sobre eso y eso fue muy muy bonito porque nos ayudaba a construir nuestras propias historias y nada, entonces creo que el curso de arquitectura fueron los que más disfruté. Qué genial, qué genial, qué genial curso. También la forma en cómo los profesores llevaron también o sea, te orientaron a esa vinculación, sobre todo, que es importante en nosotros que estudiamos humanidades sociales, ¿no? Y estamos también muy vinculados al patrimonio y a la cultura. Ahora, yo quería preguntarte, ahora me daba un poco de curiosidad, saber en este tema de historia del arte, ¿cómo tú le explicarías a alguien que venga y te dice, ¿qué hace un historiador del arte? Es decir, por ejemplo, un arqueólogo, sí, regir, la gente se imagina, ¿no? Sí, excava, tienen como que ese concepto, ¿no? Como que excava y descubre cosas y cosas. Un historiador del arte, de una manera un poco más elaborada que simplemente eso, ¿cómo le dirías a la gente qué es lo que tú haces? Ya. Vale, creo que una buena síntesis es que el historiador del arte justamente estudia todos los procesos artísticos, expresiones artísticas que ha realizado el hombre a lo largo de la historia. Creo que es una buena síntesis, porque no es solamente objetos de arte, porque también está la música, está el teatro, está la danza, que no puede ser materializado de una forma tangible. Entonces, en verdad son todas las expresiones artísticas y tiene que ver con el ser humano, obviamente, porque el ser humano es el que hace estas expresiones artísticas, y tiene que ver con toda la historia, porque no tiene que ver solamente con una obra de arte contemporáneo, sino tiene que ver con las manifestaciones de lo artístico, de las culturas
mixtas del antiguo Perú, tiene que ver con los moche, tiene que ver con los chimú, tiene que ver también con las expresiones durante el virreinato, tiene que ver con la república, tiene que ver con la edad contemporánea, tiene que ver con eventos sociales incluso, tiene que ver con pancartas, afiches que se hacen por una protesta o una manifestación. Entonces el arte es bastante social, bastante humano y bastante de expresión, ¿no? Y bueno, el historiador del arte es aquella persona o aquel especialista que se encarga de estudiarlo. Creo que eso es un poco Excelente, cómo excelente. lo podríamos Así como a veces en arqueología decimos, ¿no? Estudiamos las sociedades del pasado a través de la cultura material, ¿no? Porque no están las personas en el pasado. Ujú. Y bueno, en realidad nosotros podemos estudiar cualquier sociedad, pero a través de su cultura material, ¿no? Es como que el gancho, nuestra forma de llegar a ellos, ¿no? Al conocimiento. Ahora, justo que ahora que me hablabas de esta definición tan buena, esta síntesis tan buena que me acabas de dar sobre historia del arte, yo quería saber si alguna vez o cómo poder diferenciar este tema del... A veces se habla del valor artístico de las cosas y no sé si alguna vez has escuchado de que puede ser como que subjetivo, es decir, yo voy ante una obra de arte y esta obra de arte, muchas veces inclusive relacionados al valor económico, ¿no? Dicen, esta obra vale 1.000.000 de soles. ¿Y cómo es esto del valor en el arte? Más allá de lo económico, ¿cómo se mide? Vale, claro. Bueno, como es una ciencia humana, es también una construcción de un discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un discurso alrededor de un objeto, en este caso, al hablar de un cuadro, de una obra de arte material? A través de las cualidades, ¿no? Y volvemos como que a una esencia de todo un problema filosófico que es ¿qué es el arte? ¿No? ¿Qué es arte? Es algo podría ser bastante relativo y confuso, porque debemos situarnos en un espacio-tiempo, ¿no? Lo que es arte para nosotros ahora no necesariamente fue arte hace 200 o hace 300 años, en definitiva. Y si partimos por ahí, pues estamos bien. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos, en la época medieval, ¿no? O incluso en la época virreinal, ¿no? ¿Qué era arte? Aquello que nos acercaba a Dios, quizá, ¿no? El cuadro de una virgen, aquello que nos transmitiera la relación de lo divino, aquello que manifestara lo divino podía ser arte, tenía que ver con la belleza, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué necesita un objeto? No sé, a ver, tengo un objeto aquí. ¿Qué necesita este objeto? Es una tortuguita. Ya, perfecto. Para ser considerado una obra de arte, ¿no? ¿Cómo construyo un discurso en relación a este objeto? ¿Y qué cualidades necesita para ser considerado como obra de arte en la actualidad? O sea, ahorita, 2022. Por ejemplo, ¿qué pasa, Osvaldo, si yo te digo que no solo tengo una, sino que tengo 100 aquí atrás guardadas? ¿Para ti esto sería una obra de arte? Bueno, podría decirte que ya hay como muchas, ¿no? A veces el arte se toma como que es único, ¿no? Algo así. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, una de las cualidades para que nosotros digamos que esto es obra de arte, es decir, que tiene el carácter de lo único, de lo original. Y si yo digo que hay como 100 igualitas, pues ya no está tan bonito, ¿no? O sea, ya es como, ya no es tan especial. Ahora valoramos eso. No quiere decir que siempre fue así. Ahora, otra de las cualidades que valoramos ahora, por ejemplo, es la capacidad de innovación, la técnica que se utiliza, y hasta podría decir la reputación social o el nombre del artista, ¿no? Okay. Que muchas veces tiene que ver con el valor de una obra de arte, con el valor económico, ¿no? Entonces, ¿qué es arte ahora? Pues aquello que cumpla un poco con todos estos requisitos, que sea especial, que sea original, que sea innovador, que sea interesante, dependiendo de para quién o qué público. De repente puede tener que ver con que tenga un mensaje, ¿no? Y ahí nos vamos al tema de que para algunos es un poco lejano pues ver a una obra de arte abstracto, pero ¿por qué eso va a ser arte si no me está diciendo nada? Bueno, para otros el mensaje sí es necesario, ¿no? Y una obra de arte solo puede ser arte cuando te está diciendo algo.
Entonces así nos vamos por diversas ramas, en verdad la discusión de qué es arte es un tema eterno, pero sí podría decir que es justamente gracias a los historiadores del arte, críticos del arte, que se va construyendo un discurso, ¿no? Y que tiene que ver con una temporalidad, que tiene que ver con un contexto. El contexto somos nosotros ahora, y a partir de estas construcciones de discurso que nosotros logremos ahora, pues es que vamos a determinar si una obra de arte es arte o no es arte. Eso va como por ahí. Excelente explicación, y estoy seguro que la gente ahorita en este momento está alucinando con el arte, y no te miento que mucha gente puede que se anime a estudiar historia del arte después de escucharte, porque aparte de explicarlo muy bien, tienes una manera muy clara y muy sencilla de abordar diferentes temas, y eso destaco bastante de ti siempre. Ahora, llevando este tema del arte un poco a la parte un poco más polémica, el arte pues en sí está cargado de un mensaje, de un simbolismo, transmite información, pero bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo tomamos el tema de destrucción del arte si es que el arte, por ejemplo, transmite un mensaje del cual a nivel social no sería positivo? Es decir, por ejemplo, el arte asociado a apologías al terrorismo, al nazismo, al fascismo. Entonces, todas estas, por ejemplo, estatuas, esculturas, cuadros, representaciones, imágenes que pueden estar representando, ¿están representando arte que necesitamos destruir, eliminar de una sociedad, o no son arte? Es complicado, porque vamos nuevamente al inicio del problema, ¿no? ¿Qué tanto podríamos aislar un mensaje de su valor artístico? O sea, ¿qué tanto podríamos separar en una obra de arte su significado de sus cualidades artísticas, ¿no? Porque, bueno, si vamos nuevamente a la tortuguita, puede ser una tortuguita muy bella, puede ser bellísima, puede ser artísticamente perfecta, ¿no? Y sus cualidades como obra de arte son increíbles, pero su significado es terrible, ¿no? Quizá esto tiene que ver con la última especie de una tortuga en peligro de extinción, y que yo la capturé y la disequé, ¿no? Y bueno, la decoré con puntos, y este es como mi trofeo. Entonces, ¿cómo puedo yo ponerle un valor económico a algo que su significado es tan terrible, ¿no? Y cómo la podemos colocar, no sé, como un monumento o en un museo. Exacto. Entonces, es una pregunta complicada, tiene que ver con la sociedad y el tiempo. Si yo te digo que esta en verdad no la capturé yo, sino que la capturaron los Moche hace muchos años, probablemente la puedo llevar a un museo, ¿no? Porque no necesariamente no nos sentimos como que abrumados o damnificados por esto que sucedió, ¿no? Y la valoramos, ¿no? Como una obra de arte que fue parte de la historia, y bueno, podría ser quizá museable. Pero si hablamos de algo más actual y que nos afecta como sociedad, sí es un tema complejo, muy complicado poder discernir. Y este tipo de discusiones están lideradas por las instituciones, ¿no? Que pueden ser museos, pueden ser gobiernos, ¿no? Y son ellos los que de alguna forma deciden qué se va, qué no se va, y qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Y creo que tendría que haber un caso en específico que pudiésemos tratar para pues poder decir si va o no va, ¿no? Pero sí creo que los objetos de arte, al ser justamente, yendo al inicio de esta conversación, objetos sociales y objetos humanos, pues no se pueden descontextualizar, ¿no? Y esta es un poco mi opinión, o sea, no pueden estar ajenos a su significado. O sea, son finalmente objetos hechos por humanos y que pues tienen un propósito, y por lo tanto están constantemente o sea, los discursos que se puedan tejer en relación a ellos pueden estar en constante cambio, no pueden ser estáticos, porque si no, no tendría ningún sentido nada. Claro, además... ¿No? Y la historia del arte tampoco podría ser estática, como ninguna disciplina. Además, ¿sabes? Algo interesante que podría verse en ese caso es que
también como que la destrucción de un monumento, una obra de arte o lo que fuera que vaya en contra de o que nos afecte a nivel social, también como que le quita o nos quita la posibilidad de realmente conocer ese pasado que hay que conocer y aprenderlo y ser consciente de que sucedió. Es decir, no vamos a borrar ese pasado y como decir, ok, tipo nunca pasó, porque en realidad sí sucedió y es parte muchas veces de decir, oye, no queremos que vuelva a pasar. Ajá. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, a veces también estamos como muy alejados y podemos pensar de que para nosotros, digamos, el medio académico nos afecta, pero después, si vamos realmente a la calle al día a día, o sea, realmente todos están conscientes de esa problemática en relación a tal o cual pieza, ¿no? Y vamos al problema real, que es la desconexión que hay entre la sociedad, ¿no? La comunidad o una ciudad en general con su patrimonio artístico, ¿no? Y hasta que no vayamos a ese inicio del problema y podamos realmente tejer o unir a la sociedad con su patrimonio artístico, no se van a poder, primero, ni tejer discursos en relación a ello, no se va a poder problematizar una obra de arte u otra, ni se va a poder dar una solución tampoco, ¿no? Por ahí creo que debemos estar más cercanos. Sí, interesante. Sí, es interesante todo este tema polémico y abrir esos espacios de discusión, sobre todo con profesionales como tú, es bastante interesante y enriquecedor sobre todo. Y es algo que me gusta alimentar mucho, ¿no? La discusión, más allá de simplemente llegar como que a una idea, el hecho de discutir o de intercambiar opiniones es bastante importante. Ahora, ya yendo un poco más, algo un poco más soft, quería saber, te interesan bastante el estudio de las iglesias, si no me equivoco. ¿Es algo que te llamó la atención, te impresionó mucho? Ay, perdón, no te escuché. El estudio de las iglesias. ¿Qué cosa? Las iglesias, ¿me escuchas? Ah, sí. Ahora, quería preguntarte, o que le comentes a la gente, ¿cuál sería esa iglesia que a ti como que te encantó por su arquitectura, por su historia, por su pasado, por tener algo llamativo, curioso? No sé, ¿cuál sería esa iglesia? Vale, la iglesia se llama Nuestra Señora de la Asunción de Angasmarca y de hecho es el tema de mi tesis. Es una iglesia que me parece fascinante, increíble, desde el simple hecho de dónde está ubicada, el material que se utilizó para construirla, la iconografía que tiene en su interior, la riqueza cultural que tiene, su historia. Es una iglesia fascinante, o sea, yo de verdad me vuelvo loca por esa iglesia, me encanta, me fascina. Cada día, creo que la podría ver 1000 veces y las 1000 veces encontraría algo nuevo en ella. Es una iglesia que está ubicada en los Andes norte del Perú, está ubicada en el departamento de La Libertad y está en Santiago de Chuco. En verdad está ubicada en una zona rural, la iglesia, o sea, se llega más o menos como a 6-8 horas desde Trujillo y ya está bastante desconectada pues de un circuito turístico, ¿no? No es como irnos a la ruta del barroco en Cusco y ya me visito las iglesias, sino que en este caso pues tendrías que ir totalmente predispuesto a visitarla. Empezando por ahí. La iglesia es muy bella porque formó parte de una casa hacienda, o sea, está como que la iglesia de alguna forma totalmente conectada con una hacienda, un obraje de toda esta zona del norte que se dedicaba a la producción textil, entre otras. Y la iglesia es muy rica porque es casi como, no sé si tienes en mente Andahuaylillas en Cusco. Ok. Es como un Andahuaylillas, pero en lugar de tener toda la iglesia cubierta de pintura mural, lo que tienes en cambio son relieves, ¿no? Y entonces, así como en Huaro, en Cusco, hay unos relieves sobre las postrimerías, ¿no? Y está este monstruo en el infierno, pues, devorándose a los pecadores. En este caso tienes la misma escena, pero en relieve, ¿no?
y toda ella está decorada con estuco, ¿no? Incluso los mismos retablos no están construidos en madera y dorados en pan de oro, que es de alguna forma lo usual en Perú, sino, o en el virreinato del Perú, sino que están hechos de estuco, ¿no? De cal, de yeso. Y tienen en su interior toda un armazón, una estructura de maderos y palos de la zona. Entonces, de alguna forma, es una iglesia que fue construida con los recursos, literalmente, que habían alrededor, ¿no? Y que se decoró por completa. Hay una serie de más de 30 santos en la parte superior de la iglesia. Son 9 retablos, son muchísimas esculturas. Hay muy pocas pinturas, la mayoría son relieves, esculturas, ¿no? Y en el retablo mayor están los dos devotos orantes, el matrimonio de esta familia, están en posición orante, están son los, llamamos los donantes, ¿no? Y es muy bonito porque no hay muchas esculturas orantes en general en el arte virreinal, pero todo, absolutamente todo está decorado en estuco. Entonces eso me llamó mucho la atención porque me pareció interesante que a diferencia de la zona sur en la que primó el tema de la madera y el tema de las pinturas en cuadros, el óleo, ¿no? En el caso de Angasmarca pues se haya solucionado el tema, o hayan visto una solución artística, material, de acuerdo a su zona, ¿no? Y a los materiales que encontraron allí. Y es una iglesia muy, muy rica. Hay muchas novedades que ya las expondré en mi tesis, ¿no? Y muy, muy innovadora. La podríamos ubicar dentro de lo que se conoce como el barroco peruano, ¿no? Y es muy rica iconográficamente, en verdad. Si algún día tienen la posibilidad de ir por el norte, espero que puedan visitarla. Y sobre todo, para terminar con el tema de esta iglesia, que me gusta mucho, es una iglesia que está totalmente viva, o sea, totalmente viva. Y eso es muy bello. Y con totalmente viva me refiero a que cada cierto tiempo de años, cuando el techo de alguna forma se está desprendiendo, cayendo, son los mismos pobladores quienes a través de una serie de, no rituales, ¿no? Pero sí costumbres, ¿no? Que tienen con el hecho de hacer trabajo comunitario y por reconstruir lo que sea necesario, lo que haga falta. Ahora en Semana Santa también sacan en procesión a varias esculturas que tienen dentro. Hay un retablo que está dedicado a Cristo, ¿no? Y que sus brazos son articulables, entonces también lo bajan y hacen toda la procesión de Semana Santa y todo lo demás. Entonces es una iglesia que está totalmente viva gracias al pueblo, y eso me llama muchísimo la atención y siempre me hace sentir como llena después de estudiarla. Es como muy bonito. Ya, después de esta explicación maravillosa de la iglesia, solamente preguntarte a cuánto tiempo está de Trujillo, por tener una referencia en horas, más o menos, si alguien quiere visitarla. Está como de 6 a 8. De 6 a 8. Como de 6 a 8 horas, pero considera que para Trujillo son como 10 horas. Claro, claro. Son como 18 horas de Lima. Pero seguro que vale la pena. Sí. Ahora quería vale mucho la pena, ¿no? Y no fue la única iglesia de la zona que está hecha en estuco, ¿no? Son varias, toda una ruta, ¿no? Que ojalá las pueda estudiar después. Excelente, seguro que sí. Y ahora quería preguntarte, ya que en la historia del arte y durante la carrera tú lo viste de manera casi transversal, es decir, durante casi todos los periodos históricos, ¿tienes algún momento histórico en especial que te guste mucho por su arte, por lo que sucedió en ese momento en particular? No sé si dices, este es el momento de la historia que más me gusta. Un momento histórico dentro de toda la historia, ¿no? Sí. ¿Tienes alguno que se te venga a la... Ya. Wow. O que te llame la atención por sorpresa. o por ejemplo, de repente por el cambio artístico o la explosión artística que se dio en ese momento. Si no, te lo dejo pensando para el final del... Bueno. ¿O lo tienes ahora? No, me llama mucho la atención el antiguo Perú, aunque no necesariamente estoy pensando en un cambio artístico, pero sí estoy pensando en un momento de la historia del arte peruano que me llama mucho la atención, y es el arte del Perú antiguo, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con metales. O sea,
bueno, Osvaldo y yo hemos trabajado juntos en el Museo del Arco y todo el tema de la metalurgia y el trabajo, o sea, para mí fue como, mi mente se abrió, literalmente, o sea, fue como, wow. Y me parece increíble, ¿no? Que conozcamos tan poco del Perú antiguo, me da mucha pena yo también. Es decir, no podemos viajar en la historia ni encontrar un escrito o algo por el estilo. Pero todos los objetos que dejaron, pues, solo evidencian que esto iba más allá de una civilización, ¿no? Era increíble. Y que su capacidad, no artística, no solo artística, sino además científica y el nivel en que estaban como para lograr ese tipo de aleaciones, wow, solo, no sé, es increíble. El mundo del Perú antiguo es increíble y todos los vestigios que dejaron seguirán siendo estudiados eternamente, porque no alcanzaría la vida para poder comprenderlos, pero sí para poder impresionarnos, creo. Sí, es impresionante y justo ahora que mencionabas de que trabajamos juntos en el Museo del Arco, has tenido mucha experiencia en museos, es lo que sé. Quería que me cuentes cómo es esa experiencia, eh, contándome también tu experiencia en el Arco, de trabajar en museos en relación a tu carrera, con los visitantes, con los programas que realizabas. Cuéntame un poco Uh-huh. sobre eso. Bueno, como mencionabas, eh, el tema de la mediación cultural sí es un tema que es un área de mi carrera, por así decirlo, que me gusta mucho y que de hecho he dejado de disfrutar por el tema de la pandemia, pero ya estoy por retomarlo nuevamente. Bueno, he estado en el Museo Larco y en el Mali principalmente, el Museo de Arte de Lima, y pues, wow, conectar con las personas, conectar con las familias, conectar con extranjeros, turistas, visitantes o colegios que vengan a visitar el museo, es una experiencia increíble porque al menos personalmente es como salirte del mundo académico, es como ya, chao, mundo académico, vamos a lo que realmente importa, que es el tema social y contactarnos con quiénes son los verdaderos, pues, eh, por ejemplo, con los niños, ¿no? Los verdaderos herederos de este patrimonio artístico peruano. Y entonces conectar con ellos y que se vayan del museo pues contentos, sabiendo que pueden sentirse orgullosos de Perú, pues es genial. En el Museo del Arco lo que más disfruté, creo, era poder conectar con públicos de turistas, porque no sé si te pasó también, especialmente cuando hablaban otros idiomas, um, tratar de conectar con ellos, unas culturas que jamás en su vida habían visto, probablemente jamás en su vida habían escuchado el nombre Moche y Chimú y lo que fuese, sino quizá por ahí Incas y Perú y Machu Picchu y nada más, y que pudieran irse del museo sabiendo que conectaron con algo y que hay algo en la esencia de los Chimú, de los Mochica y demás, que se conecta con sus propias experiencias, que se conecta con sus propios países, las propias civilizaciones con las cuales ellos se han relacionado anteriormente, que puedan hacer esa conexión, era como ya, no necesito más para ser feliz. Eso por un lado, ¿no? Que era como un reto, ¿no? Poder conectar con ellos, porque es como, o sea, ¿cómo van a conectar con estos objetos y estas culturas de las que jamás han escuchado? Y por otro lado, en el Mali, por ejemplo, el tema de talleres con niños, el poder explorar las obras de arte, el poder explorar los objetos de arte y poder darse cuenta a uno que absolutamente cada mediación es distinta a la otra, poder disfrutar con ellos, ¿no? Y darte cuenta que hay cosas en las obras de arte que por sí sola jamás las habrías notado, ¿no? Por más años de experiencia que tengas en la historia del arte, creo que es como que ves la obra, tú la sigues viendo y claro, vas encontrando cosas, pero cuando vas a ver la obra con público, sobre todo con niños, que ellos se dan cuenta de todo, como, pero ¿por qué esto? Pero dime por qué esto. Y tú te quedas como, ¿verdad? ¿No? O sea, no tengo respuesta. Y me ha pasado muchas veces, es como, wow, o sea, de verdad, gracias porque yo no me he dado cuenta de eso. O sea, tú te has dado cuenta de lo que yo jamás me he dado cuenta y he visto mil veces esta obra. Y poder hacer esas conexiones y conversaciones recíprocas en las cuales
tanto el visitante como tú o yo como mediadores podamos retribuirnos algo, ¿no? Y que luego de la visita sea como un wow, o sea, un ganamos ambos siempre. Entonces eso es lo que más extraño de mediar, y creo que es lo más genial, porque las obras de arte pues están para ser vistas, y pues si no las vemos y no conversamos sobre ellas, pues nada nuevo vamos a decir, ¿no? Entonces eso, creo que eso es lo bonito de trabajar en museos o en espacios de este tipo. Sí, y justo ahora que mencionabas eso de los niños y ese trabajo con ellos, esa capacidad que tienen de cuestionar y de preguntar todo, es algo que en algún momento también como que perdemos, ¿no? Y no debería ser así, nos acostumbramos como que a simplemente recibir información y aceptarla, cuando realmente esta capacidad de crítica, de pensamiento, de darle vueltas a ideas, de contar experiencias, debe ser siempre parte de la formación de cada uno. Ahora, como para ya ir cerrando la conversa, quería preguntarte, porque también te he visto, después de la pandemia, pues sí, el tema de mediación y eso fue bastante complicado, los museos cerraron, fueron momentos difíciles, pero vi que ahora has entrado también al tema de dar clases virtuales de diferentes temáticas. Quería saber cómo es esa experiencia a través de la virtualidad. ¿Qué me puedes contar un poco? ¿En qué has estado? ¿Qué has estado hablando con la gente, contando, enseñando? Vale. Sí, es un poco distinto, creo, porque particularmente siento que me expreso mejor de manera presencial con las personas. Me gusta mucho el contacto humano, en un buen sentido. Y esto de la virtualidad sí se me hace bastante raro. Pero de todas formas fue genial. Se traté como que, bueno, en las clases que he podido dar hasta ahora, he tratado de que sean lo más parecidas a una mediación. Es decir, me gusta mucho que los chicos, los participantes del curso puedan opinar, ¿no? Y que puedan realmente sentir que conectan con el tema que estamos hablando. Por ejemplo, cuando dicté arte virreinal en Cusco, fue genial porque creo que la mitad de los participantes del curso eran de Cusco. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, iba a hablar de la serie del Corpus, para mí era como que, pero ¿por qué voy a hablar yo? O sea, que hablen ellos. Es tuyo, este tema es tuyo. Y sí, literalmente les di, creo que hablamos como una hora, ellos hablaron sobre, no, pero sí, esto y esto y esto de acá. Y fue genial, porque eran ellos los que tenían que contar la historia, ¿no? Entonces, fueron clases muy ricas, muy productivas en ese sentido, aprendí de ellos un montón. Y nada, creo que la virtualidad es un poco complicada, pero tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tener a la mitad de tus alumnos del Cusco, o sea, algo que habría sido impensable dictando un curso presencial en Lima, ¿no? O sea, más complicado, quiero decir. Entonces, incluso también habían compañeros, por ahí había un estudiante de Francia y otro de Estados Unidos, entonces había esta conexión, esta comunicación, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con las ventajas de que los cursos sean virtuales. Entonces sí, fue genial. Muy interesante. Sí, la verdad es que durante la virtualidad, pues recién ahora que he empezado también a estudiar, se siente diferente, pero te brinda una serie de posibilidades, sobre todo de tiempo, ¿no? Es como que, ¿cuántas veces, me pregunto yo, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos clases o cosas así y tipo había más opciones, ¿no? Como conectarnos virtualmente e inclusive hacer este podcast, ¿no? Para poder hablar de diferentes temas. Ahora, ya ahora siempre trato de hacerle esta pregunta a mis invitados para que cuenten un poco esto. Quería preguntarte si alguna vez durante tus viajes por muchas partes del Perú, o has escuchado algún relato de abuelos, de tu familia, si alguna vez has tenido alguna relación con una experiencia paranormal. O algo que tenga que ver, no sé si con fantasmas, con ovnis. ¿Y por qué se pregunta? Para saber, me da curiosidad saber. Hay gente que me ha respondido que tipo, por ahí como que le ha pasado cosas medias extrañas con las huacas. No sé si alguna vez a ti no te ha pasado nada poco ya, algo que digas que me haya pasado a mí o que, claro, que te haya pasado yo haya escuchado, haya visto.
si no te ha pasado, que hayas por ahí Que me ha escuchado. pasado a mí. Ajá. Ya, a ver, esto es un poco raro, pero lo que pasa es que una prima tiene una casa en Virú, que está como cerca de Trujillo. Entonces ahí hemos solido ir para allá, de niños, un montón de veces, ¿no? Y bueno, toda esta zona de Virú, pues como sabrás, está llena de huacas, ¿no? Muchísimas. Y bueno, así no sean huacas, cuando hay sembrados o se ríe o se siembra un árbol, por ahí sale algo siempre. Así uno no quiere. Terminan saliendo los objetos de la tierra, todo el tiempo. Entonces, bueno, resulta que como para el lado del vecino hay como una pequeña huaquita dentro de su tierra, o dentro de su terreno o algo así. Y una noche fueron a huaquear huaqueros de verdad. Entonces, o sea, huaqueros de verdad digo, o sea, no eran vecinos, no era gente de ahí, nada por el estilo, sino huaqueros de verdad, o sea, esos que Claro. dan miedo, no sé Claro. cómo decirlo. O sea, gente ¿No? que O sea, sabe ya. que llevan diferentes objetos, que van con la idea, no es como que, ay, vamos a recolectar algo, sino Sí, van a buscar algo. exacto. Entonces, me acuerdo que mi tía nos dijo como que no estén saliendo a mirar, ¿no? Porque esas personas son peligrosas. Entonces, bueno, con mi prima, a todo esto, mi prima terminó arqueología, o sea, las dos terminamos metidas en el mismo mundo. Ella es menor que yo. Entonces las dos estábamos como que dando vueltas por la casa, queríamos como que acercarnos de lejitos a mirar lo que estaba pasando más allá, para ver cómo era el tema esto de que huaqueaban. Entonces, y mi tía nos había dicho pues que no saliéramos porque era peligroso. Y en eso salimos a mirar como de lejos y nos damos cuenta que, o sea, al rato nada más comienzan a gritar ellos. Eran hombres todos. Y todos comienzan a decir como que ya no sale nada, todo está saliendo roto. Seguro una mujer se apareció. Y es como, no sé si sabías, pero dentro de las creencias de los huequeros es que una mujer no puede ver. Porque si una mujer mira, las cosas dejan de salir. Y bueno, o sea, fue muy raro porque literalmente después de que nosotros vimos, pues dejaron de salir cosas. Y de todas formas tampoco es como que vimos mucho porque todo pasó como que en las tierras de al lado. Pero a la mañana siguiente con mi prima nos fuimos de chismosas a ver y efectivamente, pucha, tuvimos un montón de penas así porque habían escarbado la tierra, no mucho en verdad, todo lo habían hecho con pala. Y habían varias vasijas como rotas, pero ya no salían, están como bien enterradas. Es que eran como unos cántaros grandes, enormes. Y estaban bien enterrados, pero pues no salían. Pues ya solamente miramos de chismosas y nos fuimos porque el vecino una vez ya le había metido como un balazo al perrito. Y bueno, no sé, pero eso me dejó pensando, porque por las noches a veces se podía ver una luz roja sobre la huaca. Y ahora, no, sobre esa huaquita chica. Y ahora, no sé si tú sabías, pero por ahí escuché como que las huacas tienen una luz roja por los químicos de los metales enterrados. Ok. Ni idea. O sea, supuestamente era el alma del diablo para los pobladores. O sea, si, Yo sí la vi, la luz si estaba tendríamos que darle como una explicación no razonable, quise sería la averiguar. lucecita. Sería como que el Sí, metal, pero nunca los quise metales reflejados. Sí, no, nunca quise averiguar por qué la luz roja, pero bueno. Y bueno, o sea, al final sí me dejó como rara de, o sea, no sé, ¿qué tanto de superstición puede haber? O no sé, ¿qué tan real puede ser que una mujer malogre el huequeo? Sí. Me parece horrible para empezar. Pero bueno. Y por eso le pregunto, porque en realidad hay No sé, muchas o sea, no historias estaba muy tan interesantes, la verdad. ¿Qué? No te escuché. Por eso la pregunta te decía, porque hay muchas historias interesantes que comentar y cosas bastante curiosas y por ahí fuera un poco de lo racional, si lo queremos poner así. Sí, creo que sí, pero después no sé, o sea, como andaba más, ¿no? En verdad, con mi prima hemos recorrido, pucha, solitas a pie varias huacas de la zona. Nunca ha pasado nada, solo esa noche fue un poco rara, pero nunca he tenido una experiencia paranormal, lo siento. Bien, y ya para ir cerrando, ahora sí, yo primero que nada quería agradecerte muchísimo por pasarte por acá, por contar tus experiencias con tanto corazón. De verdad que cuando te conocí y cuando trabajamos juntos en el arco,
sabía que tenías una pasión muy fuerte, no solamente por el arte, sino sobre todo por transmitir lo que conoces. Y es algo muy valorable en la gente y que debe ser algo muy importante en gente que estudiamos el patrimonio, la cultura, porque muchas veces queremos simplemente llenarnos de conocimiento, de logros, y yo siempre he visto en ti una persona que quiere más bien contar sus cosas y que la gente sepa y que aprenda y que se cuestione y en fin, muchas cosas más. Nada, estoy feliz de haberte tenido aquí en el canal. Estoy seguro que te va a ir súper bien como te está yendo hasta ahora. Que me invites a una próxima fiesta. Y nada, te dejo para que te dejo para que te despidas, para que le mandes saludos a quien quieras, para que cuentes, no sé, lo que sea, lo que estás haciendo ahora. Por supuesto, y ya, es todo tuyo, tú cierras el podcast. Vale, muchas gracias, Sofi, nuevamente por la... Ay, perdón si te digo Sofi, pero no, nada. Tenemos confianza. Te agradezco mucho por la invitación. Y más bien me has hecho pensar en algo, no sé si lo puedo hacer, pero me voy a tomar el atrevimiento. Por supuesto. Que no tengo ningún problema si alguno de los que está viendo o escuchando esto quiere dejarme una pregunta abajo, o sea, algo, no sé, de una tarea que tengan de historia del arte o algo por el estilo. Si tienen alguna consulta, una duda, por lo que fuese, estoy totalmente abierta a contestarles por los comentarios ahí abajo. Así que nada, en verdad creo que sí tienes razón, me gusta mucho ayudar bastante, es decir, con lo poco que pueda saber, si hay algo que creen que les sirve, no duden en contactarme. Y nada, nuevamente agradecerte por la oportunidad. Tú también eres una persona genial, un profesional excelente. Fue un enorme gusto haber trabajado contigo. Aprendí muchísimo de ti también, tu actitud, tu energía, siempre positiva. Creo que entre todos los que trabajamos estás tú siempre ahí súper positivo frente a todo lo que pasa. Entonces siempre admiré eso de ti y también te agradezco un montón de que estás haciendo este canal, ¿no? Para la cultura, para la arqueología, para el arte y todo lo demás. Entonces nada, te mando las mejores de mis vibras positivas y un saludo a todos y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Y antes de que te vayas, estás dictando, creo, ahora un curso. Justo en estas, se está por abrir un curso, creo. Ya están cerradas las plazas. Sí, en realidad creo que ya está como cerrado, pero de todas formas, pues apenas tenga algo por ahí ya se los estaré compartiendo. Vale. Muchas gracias entonces a todos los que vieron este video, que conocieron a Tania y que seguro van a dejar sus preguntas, así que cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente podcast. ¡Chao!